Nos ponemos verde, nos ponemos canábico. Sí, claro. Como nos gusta, los miércoles, a esta hora. Y vamos a viajar un poquito. Bien. Les contaba eso. Sí. Volvemos Hacemos al hoyo. unos cuantos kilómetros. Sí, nos vamos para el sur. Para Bien. la Patagonia nomás. Para la Patagonia. Porque del otro lado está Sebastián Severino. Es breeder, es cultivador y básicamente es militante de la planta. Ujú. Y se dedica al fitomejoramiento genético del cannabis. Así que te damos la bienvenida, te saludamos desde acá, desde Buenos Aires, desde La Plata. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Seba? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas Hola, tardes para Sebastián. todos ahí. Hola, Seba. Buenas tardes para la audiencia también. Bueno. ¿Cómo va? Todo tranquilo. Acá estamos también Tocayo, Seba, Vic y Edu. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas Ahí tardes. te vemos abrigado con el Bienvenido. Mucho gorro. frío. Sí. Sí, estamos con terrible ola polar, noches de menos 12, menos 15 grados. Agarrate. Zarpada. Agarrate, Sí. agarrate, Catalina. Bravo. Voy a hacer la primera pregunta que siempre hacemos en estas secciones. ¿Cómo arranca tu vínculo con la planta? Y ahí de a poquito nos empezamos a meter. Bueno, a ver, mi vínculo con la planta arranca hace muchos años, hace 20 y pico de años, a raíz de que a mi mamá le detectaron una enfermedad que se llama, es una enfermedad en los ojos que se llama, bueno, es de la presión alta de los ojos, y por ahí investigando me entero de que el cannabis era un medicamento muy efectivo contra esa enfermedad que es contra la primera que se usó, digamos. O sea, fue el primer uso terapéutico del cannabis, ¿no? Ajá. Contra esta afección ocular. Ahí me empecé a interesar y dije, che, qué interesante. O sea que acá hay una posibilidad de generar algún tipo de medicamento a raíz de la extracción, del aceite, etcétera. Esto estamos hablando del año 98, 99. Así que ahí más o menos empieza mi relación con la planta y muy rápidamente yo a los, más o menos en el año 2000, 2001, ya empecé a cultivar. Bien. Porque, bueno, todos sabemos que lo que se conseguía en ese momento era prensado y venía con semillas. No me olvido más que muchos amigos me decían, no, pero esas semillas no son de eso, imagínate que te van a vender la semilla con lo que... Eso es de otra cosa. Y yo decía, no, chico, esto no tiene sentido. Pero O sea, claro, nosotros estamos fumando una flor y la flor tiene semillas y esas semillas son de esa flor. O sea, todo es obvio. Así que ahí empezó mi relación y ahí empezó también mi... Yo siempre le digo a todo el mundo que cuando uno empieza a cultivar, la planta te elige. A mí me agarró una pasión tan fuerte que dejé mi carrera, todo lo que tenía. O sea, yo agarré y dije, no, el futuro es esto, esta planta. El futuro son todos los alcances terapéuticos que tiene esta planta que eran increíbles. Así que, y eso me despertó una pasión que, bueno, me trajo hasta ahora donde estamos. Hablando de genética, de breeding y eso, que es a lo que me dediqué finalmente. increíble la apertura que te dio claramente desde aquel inicio de esas primeras semillas que rescataste del prensado que llegaba, que aparte no sabíamos ni qué estábamos consumiendo. No. Y pensaba, te la rejugaste también, porque totalmente prohibida para esa época la planta, no había... Ahí entra otra cosa en juego que tiene que ver con esto que les cuento de la pasión que a mí conecté con la planta de tal manera que yo no sentía que estaba haciendo algo malo. Ahí va. Y también tampoco nunca me sentí un criminal por militar por la planta, nunca me sentí un criminal por enseñarle a la gente a hacer aceite. Mismo, o sea, hoy mientras yo hablo con ustedes tengo una causa judicial porque sufrí un allanamiento o sea, y sigo diciendo lo mismo, o sea, no tiene nada que ver, o sea, no. Hablar de esta prohibición que estamos viviendo con esta planta es una tontería, o sea, es una cuestión, o sea, que yo hoy escuche cosas en el ambiente
como por ejemplo, no, hay que presentar evidencia científica. Hay un montón de evidencia científica. Hay una cantidad terrible. O sea, la enfermedad de la que yo hablaba recién, que ahora me acuerdo se llama glaucoma, Ahí va. fue la primera enfermedad. Y ahora yo tengo libros acá con papers que, o sea, ya no es que no se necesita más evidencia científica. Se necesita que dejemos la necedad que tenemos acerca de esta forma de pensar prohibicionista acerca de las drogas ilegales. Totalmente. Cuando las drogas legales causan muchísimo más daño, muchísima más muerte, muchísimas más adicciones. Sí, Entonces, las dos que tenemos como más al alcance son el alcohol y el tabaco. Y sí, el no alcohol y el tabaco. pasa nada con Pero eso. la farmacéutica no se queda atrás. No, No, olvídate. Ni hablar, la automedicación. Claro, la automedicación, Ujú. el exceso de utilización de moléculas que tienen una farmacocinética en el cuerpo que son nefastas. O sea, eso también, apasionarme por el cannabis y hoy, o sea, estar pudiendo leer libros que contienen papers científicos en inglés y eso me permitió comprender un montón más de cosas acerca de la industria de la salud. Ahí va. Ujú. Sí, ¿Mm? sí, sí. Y por eso, o sea, miren, el tema de por qué yo soy breeder hoy es por eso, es porque yo comprendí que los médicos van a necesitar una persona como yo a la que le digan, Sebastián, mirá, contra cardiopatías encontramos que cierto genotipo o cierto quimiotipo tiene mejores respuestas, pero a la vez si tenemos este perfil terpénico, no. Si aparece este terpeno, hay una acción contraria, porque así funciona la farmacocinética. Claro. O sea, tenemos que aprender el lenguaje del médico para poder comprender al médico y suplir su necesidad como profesional para que nos podamos entender. Entonces, yo creo que la genética es la parte primordial, porque es la parte que vos tenés que comprender todos los procesos, todos los que son... nosotros de la planta lo que buscamos son los metabolitos secundarios, Bien. que son los cannabinoides, los terpenos, los flavonoides, no sé la Flavonoides. palabra, Muy bien. que son básicamente los que tienen los valores medicinales, el efecto séquito, etcétera. Sí. ¿Mm? Sí. Ahí, bueno, por eso me focalicé en el breeding, porque toda esta cuestión que me fue llevando una cosa a la otra, hacia la otra, hacia la otra y más complejidad, terminé en esto después de tantos años. La verdad que se habrán dado cuenta, o sea, me apasiona, o sea, Sí, es sí, algo sí. que me encanta. Se te nota que sos un apasionado de lo que haces, te enamoraste de la planta Sí, sí. y de sus derivados. Sé que trabajás mucho en comunicación y llevando talleres adelante con la municipalidad también, ¿no? Eh, Sí. y lo mencionaste así al pasar, pero no me parece para nada para que lo dejemos pasar nosotros con respecto a la causa judicial con la que cargas, lamentablemente. ¿En qué estado se encuentra? Le pongo un poquito en autos a la gente. En mayo de 2023 a vos te allanan en tu casa, Sí. que es donde Sí. llevas adelante todo el trabajo de fitomejoramiento. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Bien. Sí. ¿Y en qué estado se encuentra ahora? Bueno, después de estos 2 años, lo único que avanzó es que me entregaron la pericia como de mi teléfono, Bien. en donde no hay nada más que personas que me piden, por ejemplo, yo hacía servicio, yo tengo un laboratorio. Entonces, como vos bien decías, yo dictaba cursos con la municipalidad, dicto cursos generalmente enfocados al ReproCan, Bien. enfocados al panorama ReproCan, a cómo la gente puede acceder a hacer su propio aceite con su propia cosecha. Por lo tanto, con mi laboratorio yo hacía análisis. ¿Qué quiere decir con esto? Vos te hacías tu aceite Sí. y yo te lo analizaba y te decía, bueno, Seba, mira, esto tiene tanto por ciento de CBD, tanto por ciento de THC y tantos miligramos por mililitro para que vos lo puedas dosificar correctamente. Che,
Ojalá exista más Seba Severino en el país, porque ese laburito se salvaría un montón de vidas. O en Es principio que llevaría tranquilidad y salud a muchas más personas. a mí no me sirve de nada tener o sea, yo siempre, eso se lo di, mirá, cuando vino la doctora Cochen a casa, que estuvo filmando El para documental. el documental, que estuvo filmando las plantas porque se enamoró de mis plantas. Y ella vio todo lo que yo hacía y el laboratorio que decía, lo que tenía, todo. También me dijo lo mismo que vos, me dijo, wow, necesitamos más gente como vos. Yo le dije, mira, creo que este es el único camino. O sea, no es que yo lo hago porque, no, no, creo que este es el único camino. El único camino es el de poder tratar de hacer un puente entre las personas que tenemos una amplia comprensión del tema y las personas que quieren agarrar de esa corriente informativa y quieren formar parte y quieren empezar a hacer lo que ellos, lo propio. Sí. Es nuestro deber hacer esto. Y si yo, por ejemplo, que tengo acceso a tener mi análisis cromatográfico propio, Ujú. obvio que lo comparto con la gente. Si a mí de insumos o sea, le cobro los insumos y te hago el análisis. Y no lo tenés que mandar a miles de kilómetros, no nada. Bueno, hoy están usando eso como prueba Para para culparte. inculpar, claro, o sea, así de locas es la cosa. O sea, Y vos en ese momento tuviste que presentarte a la justicia. ¿Cuál es la causa que corre? La el carátula. tema es así, a mí viene la policía de Sí. Chubut y me allana por una causa de narcotráfico. Yo agarro, le presento todos los papeles al policía, al oficial del operativo, y le digo, mirá, no sé a qué se viene la cuestión, si hicieron una denuncia o qué, le digo a mí. Después me enteré que era porque allanaron a uno de los alumnos que había ido a mis cursos y en su teléfono había un montón de información entre él y yo, y no sé, sacaron una conclusión extraña. Y claro, como yo tenía INASE, tenía ReproCan, y bueno, cuando vieron todo el trabajo que yo hacía, todo, yo les mostré los papeles, todos llamaron al fiscal y no les interesó. El fiscal me preguntó qué era el INASE. Claro. Ah, macanudo. Seba, ahí nada, me hace el pie porque me hace ruido como el estado, el mismo estado que te habilita a vos llevar adelante tu trabajo, ¿no? Como fitomejorador, como breeder y toda esta información que le brindás a los usuarios que quieren usar el cannabis para tratar su salud. También existe el ReproCan, tenés la habilitación de ReproCan, como el mismo estado Sí. que te habilita legalmente a llevar adelante tu trabajo, te arma una causa judicial. Sí. Me gustaría saber tu opinión al respecto porque No, es una locura. sos un ejemplo claro de lo que le pasa a muchísimos otros cultivadores también, porque sigue pasando, los allanamientos siguen estando muy presentes. A ver, a mí desde que me ocurrió esto, en todos los lugares donde me dieron espacio, así como lo están haciendo ustedes, en todos lados dije lo mismo. O sea, creo que acá hay un problema con la regulación que armaron. Bien. Si a mí el INASE me da un título, me da un permiso, como me lo da el Ministerio de Salud con el ReproCan para tener 9 plantas, el INASE me da otro permiso para que yo pueda hacer genética y breeding, que a mí me vino a pedir, el director del INASE vino a mi casa a pedirme que me inscriba al INASE. No, dale, es un montón. No, no es un montón, te puedo mostrar las fotos. No, sí, te creo, pero... O sea, vino Gaby Jiménez en Sí. persona a mi casa, Mm. porque vio mi trabajo y me dijo, Sebastián, vos haces un trabajo que necesitamos que te inscriba porque es muy importante el trabajo que haces. Claro. Yo agarré y le dije, estaba mi pareja en ese momento y le dije, mirá, yo lo que pasa es que no quiero que me vengan a allanar, yo no quiero poner un montón de plantas para que después venga la policía. Y me dijo, no, la policía no puede hacer nada, qué sé yo. Y después vino la policía y el INASE mandó un montón de informes, porque yo los vi, Claro. están ahí los oficios judiciales. Sí. Pero el juez y el fiscal no les importa, porque en realidad no tienen fuerza judicial. La 23737, que es la ley penal, es muy brava, es una ley que te invierte la carga de la pena. O sea, yo ahora tengo que demostrar que soy inocente. Claro. Yo no soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo bajo la 23737 soy un narco hasta que yo demuestre que no lo soy. Sí. O sea,
a mí me parece una locura. Sí, no, no, es tremendo. Pongamos un poco en contexto lo que tiene que ver con tu trabajo, porque vos, tengo entendido que para llevar adelante un fitomejoramiento en una genética de cannabis, necesitas una cantidad de plantas que no es la común, que no es las 9 que te habilita el ReproCam. No, no. ¿Nos contás un poco sobre ese proceso, sobre ese trabajo? Exacto. O sea, un breeder, un criador, Mm, breeder es criador en inglés, bien, pero se usa mucho en el cannabis, se dice breeder. sí, El criador, el breeder, el fitomejorador, lo que hace es trabajar con poblaciones, exactamente lo que vos estás diciendo. Cuando se trabaja, ¿cuál es la tarea de un breeder? Es determinar la frecuencia genética. ¿Qué es eso? Es que vos generás un montón de filiales, que son las F1, F2, F3, filial 1, filial 2, filial 3, y escogés de esa frecuencia genética, se utiliza una ley que se llama ley de Hardy-Weinberg, Hardy-Weinberg Law, que es una ecuación de frecuencia genética. bien. Entonces, un breeder hace eso. Y como bien vos decís, no se puede hacer con 4 ni con 10 plantas. Se tiene que hacer con cientos, con miles de plantas, ¿eh? A la vez. Porque Sí. es por una cuestión de que es observación y selección. No hay otra forma. Después está el apoyo de laboratorio, porque en el laboratorio yo cuantifico lo que veo, Bien. pero eso es otra cosa, no me exime de que tengas que tener una población de plantas. Eh, Em, la Decime. verdad que quedó, ¿no? Que quedó clarísimo el laburo que llevas adelante. No, me imagino a la policía llegando a tu casa y encontrándose con un montón de plantas y dijeron, este es un narco, básicamente. Mirá, o sea, los policías veían, cuando vieron mi reacción, que yo reaccioné de una manera como diciéndole, no, miren, están equivocados, le mostré todos los papeles, el INASE tiene un QR donde vos lo escaneás Sí. y te dice establecimiento habilitado, categoría, papá, papá, papá. No, no, los tipos o sea, no sabían ni que existía Pa. eso, ¿entendés? Entonces, ahí por suerte la policía se dio cuenta que no era narcotráfico lo Sí. que yo hacía. Si vos venís a mi casa, le dije, ustedes acá no van a encontrar ni plata ni armas, le digo, como que esto es una casa de familia, le digo, mi Qué mujer ahora capo. se tiene que ir a trabajar, le digo, ¿qué hacemos? Así de Sí, sí, sí. ridículo. Sí. Pero claro, como decís vos, se encontraron el laboratorio, un montón de plantas, que las plantas estaban todas, ¿En yo Flora? tenía todas las plantas rubricadas con unas pulseras, ¿viste? Sí. Porque imagínate, la cantidad de plantas que tenía, aparte cada una estaba polinizada con una cosa, con otra cosa. No, no, Tengo un tremendo. libro de actas. ¿Le mostraste el libro? Sí, lo hice constar en el acta de allanamiento que tenía un libro de actas. No, no se puede creer. Porque eso da fe de que yo estoy trabajando, yo estaba trabajando seriamente. Sí, sí, De sí. hecho, chicos, miren, ¿saben qué es lo triste de todo esto? Lo triste de todo esto no es ni toda la plata que yo perdí, porque me congelaron las cuentas bancarias, tuve que vivir de prestado durante más de un año. Oh, la pucha. Todo eso no es nada comparado con las genéticas que le privaron al mundo de que yo pueda trabajar. Porque yo tengo 45 años, chicos, y me pasé más de la mitad de mi vida, tuve la suerte de poder viajar por el mundo, de poder recolectar semillas de la mano de breeders, que yo hoy no voy a volver nunca más a tener eso que tenía. Y eran quimiotipos con características particulares, no era una planta campeona, no, no, Sí, era sí. una planta que había funcionado en diferentes tipos de patologías infantiles, súper probada. Esas cosas no son fáciles de conseguir, esas cosas están patentadas, chicos. Sí, no, te Yo ahora entiendo. no voy a poder acceder, o sea, ahora Argentina no va a poder tener en su genograma registrado quimiotipos como los que yo tenía. Y están en mi libro de actas, se los puedo mostrar. Sí, Y eso se lo llevó la policía por una desidia. sí, sí, te entiendo. Se te escucha sentido, de hecho, porque te perdieron años de trabajo
Te duele más que no haber percibido tus ingresos durante un año. Es tremendo. Obvio. Sí, sí, Es por que ahora ni supuesto. con toda la plata, ahora aunque me den millones de dólares, yo eso no lo voy a conseguir. No, ni O hablar. sea, Con lo que estás contando, así que básicamente te tiraron años y años de laburo a la basura. sí. O sea, toda mi carpeta genética, todo mi genograma, todo lo que yo tenía guardado, que eran muchas semillas y muchas que ya estaban polinizadas, o sea, Sí. ya estaban gestadas. Todo eso se perdió, todo eso se perdió. Seba, te saco un poco de acá para levantarla. ¿Nos querés contar un poco cómo es cultivar en el sur? Porque a nosotros Uf, que vivimos acá en Buenos Aires, lidiamos una bocha con la humedad, por ejemplo, los que cultivan en exterior. El que cultiva en indoor la pilotea un poco más porque, nada, tenés más control, se podría decir. Pero, ¿cómo es? Contanos alguna diferencia, algo. son dos mundos diferentes. Mirá, yo nací en Parque Patricios, en Capital Federal, y viví en Capital Federal hasta el año 2010. Ahí va. En el 2010 me vine a la Patagonia. Cuando yo llegué a la Patagonia, tuve que desaprender todo lo que había aprendido de cultivo y aprender todo de nuevo. Y algunos me dirán, che, pero vos también, ¿para qué te fuiste a la Patagonia? Es verdad. ¿Para qué te fuiste a tallar, man? ¿Para qué me fui a la Patagonia? El tema es que me vine yo no estoy en este lugar por casualidad. Yo estoy en este lugar porque este lugar es exactamente el mismo lugar geográficamente, digamos, por lo que es el paralelo 42 sur, y vos te vas al paralelo 42 norte y tenés el triángulo de Humboldt, California. ¿Bien? O sea, yo Sí. estoy en el mismo lugar, con el mismo clima que lo que sería el triángulo de Trinity, que es Mendocino, Trinity y Humboldt. Wow. Ese es el lugar del norte de California, que es, digamos, donde para mí está el pináculo de lo que es el breeding y el cultivo mundial, más que en Holanda. El O point, sea, se podría decir. sí, el point, El point. exactamente. Hay algunos buenos cultivadores también en Canadá, Ujú. en la Columbia Británica, pero creo que ahí el norte de California es prolífero. Entonces, acá tengo el mismo clima que allá, y acá puedo lograr cosas que creo que ustedes saben que la planta, digamos, no es que yo creo que no es que voy a producir más flores, pero sí que las voy a producir de mejor calidad. Y ustedes me Bien. van a decir, ¿por qué? Acá tenemos un clima que tenemos una amplitud térmica muy particular, tenemos días de verano muy largos y tenemos lo que sería un final de flora muy marcado, Sí. con noches de helada y días de 20 y pico, 30 grados. Ahí va. Eso le ofrece unas cualidades organolépticas a la planta que son únicas. O sea, únicas. El cannabis es como la viña. Vieron que el Malbec, por ejemplo, es una uva francesa, pero el mejor terroir del mundo es Luján de Cuyo. O Sí. sea, y eso es ¿por qué? Porque las cualidades que le ofrece el lugar de cultivo son más importantes que el valor genético. Wow. Bueno, este lugar de la República Argentina, este lugar de la Patagonia, creo que tiene muchísimo potencial. Creo que los intendentes de tanto Río Negro como Chubut deberían observar al cannabis y al cáñamo. A todo el mundo le digo lo mismo. Vos venís a la cordillera, donde estoy yo, Mm. y parece Humboldt, California. Wow. Y te movés 25 o 30 kilómetros hacia la meseta y parece Afganistán. No. O Treme- sea, eh, sí. el clima, que es lo que la planta necesita, es igual que el de Afganistán, que el de ahí. O sea, es igual, es estepa. Claro. O No, sea, tremendo. es increíble. Che, Seba, Y es con un... respecto a lo que me Sí. preguntabas de las diferencias, Dale. ahora sí, porque después de toda esa introducción no te contesté nada. Claro. Eh, entendiendo eso, las diferencias, ¿saben en dónde están? En el método de cultivo. Ahí va. El método de cultivo. Yo acá cultivo pura y exclusivamente afuera, full term, que sería temporada completa. Ujú. Germino en septiembre, o trasplanto afuera al suelo en octubre y cosecho en abril. Eso Wow. es full term.
Eso fue. Y en particular yo trabajo en suelo vivo, o sea, Bien. hago absolutamente todo con suelo biológico. Y creo que es la mejor opción porque el suelo vivo está caliente, o sea, tiene la vida que tiene de biología en el suelo, hace una cama caliente en el piso y las plantas superan el frío de manera natural. Me encanta. Buenísima la data que tiraste porque acá se cultiva en suelo vivo, pero también se cultiva mucho en maceta. Ujú, Por ahí los que viven más en la periferia de la ciudad, estamos en La Plata, te cuento, sí lo pueden llevar ujú. adelante al sistema de Living Soil, pero si vivís acá en el centro, por una cuestión de Sí, de ocupación y espacios. de espacios, No, ahí en todo lo que es maceta, yo siempre recomiendo lo mismo, o sea, es hacer super soil, que es el equivalente del living soil, ahí pero en va. maceta. O sea, tratás de armarte tu suelo vivo en una Sí, maceta, salvando, a ver, no va a ser nunca un suelo vivo, porque Ujú. te falta la retrófica, etcétera, etcétera. sí, Pero se puede recrear y tener resultados positivos, o de sea, bueno, de y bueno, hacer super soil. ¿Mm? sí. Seba, Así que, nada, un placer enorme, un placer escucharte. Te vamos Sí, a volver claro. a invitar porque me parece que quedaron ahí algunos temas en el tintero donde podemos profundizar. Me gustaría profundizar también cuando hablaste al principio del tratamiento que llevaste adelante con tu mamá. Esa historia me parece que es muy interesante para que aquella persona que se pueda ver reflejada, despejada. Y vuelvo a repetirte, un placer que estés charlando con nosotros, que pase por la radio pública de la provincia y este espacio es un humilde lugar donde nos damos el gustito de charlar un rato de cannabis y de la cultura y de la militancia. bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por convocarme y obviamente, sí, para todas las veces que quieran, yo estoy dispuesto para Dale. ustedes. Bueno, gracias a vos, te Gracias, mandamos Sebastián. un Gracias, cariño Seba. grande. Saludos, nos vemos, gracias. Saludos. Abrazo. Qué linda charla, Seba. Medio que acaparé la... No, No, pero está bien. acá el especialista es usted. No, bueno, pasa que hablaba tanto y de tantas cosas que me siento identificado, que me emocionan, que me apasionan y bueno, La verdad que, y siguiendo tus columnas, un montón de data, te puedo decir hasta de datos curiosos. Total. Me encantó escucharlo. Sí. Y realmente, a ver cómo decirlo, pero vi a un tipo que no solo se apasionó con la planta, sino un tipo que entró en la lógica de la ciencia, Sí, sí. ¿no? Y que él mismo contó, Ujú. ¿no? Que los grandes referentes de la ciencia fueron hasta su casa, Ah, tremendo. ¿no? Hay que dedicarle todo ese tiempo. Y a mí me quedó pendiente, por eso digo también seguramente a vos, no, pero no, ¿cómo va la causa? Claro. Porque claro. realmente cuando te lo cuenta y escuchando su trabajo, Ujú. y claro, es uno de los disparates, porque lo podemos mencionar de esa manera, no solo su causa, en Sí, general. obvio, ¿me porque- entendés? La argumentación de esa ley tan vieja. De hecho, hay un dato que dice Seba, que es clave, que la misma gente de INASE apeló sobre la causa para que se la quiten, para que se la eliminen. Sí, sí, por Es eso te el decía. mismo Estado que te habilita a vos a trabajar de manera legal, te arma una causa judicial. ¿Por qué? Por la impericia de determinados Ujú. personajes del sistema de seguridad, básicamente, que están desinformados. Desinformados y también pensaban, ¿no? en cierto prejuicio en ese chat de alguien que allanan y vos indirectamente, para decirlo así, caes porque en realidad lo que hacían era escribirse seguido porque estaban compartiendo información. Pero claro que sí. Y hay algo muy interesante que mencionó un poco al pasar, que tiene que ver con esto de que le está pasando a muchas personas que llevan adelante el cultivo de manera legal, que temen, por ejemplo, inscribirse a ReproCam porque vos entregás, o él, en su caso, que es un criador, entregas un montón de datos tuyos en este caso al Ministerio de Salud o al Instituto Nacional de la Semilla. Cambia la gestión y la política contra las drogas es más restrictiva y te pasan estas cosas. Te caen. Entonces,
dudás, decís, no, bueno, puedo cultivar de manera legal, pero a la vez le estoy entregando toda mi información, todos mis datos, de dónde vivo, cuántas plantas cultivo. Sí, a ver, un poco Al gobierno de turno, digamos. Claro, eso te iba a decir. Si se había generado un avance, una determinada confianza para que esto siga su rumbo, un rumbo que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Claramente. Ahora, y he estado en alguna charla de gente que cultiva por el tema aceite, y entran todas las dudas y todas las preguntas, ¿no? Porque te sentís indirectamente perseguido. Sí, obvio. O no tan indirectamente, pero me refiero a la decisión, ¿no? Totalmente. No nos olvidemos que el movimiento canábico es uno de los grupos que más persecución ha recibido durante el inicio de la democracia, bueno, durante toda esta etapa de prohibición es una militancia histórica, claro, Seba, obvio. Pero ahora me parece que entra como la duda, no sé si es la palabra correcta, sí, pero sí, me gusta que lo menciones sí, porque terminó siendo un retroceso. Totalmente. Bueno, nada, esta Un fue una lujo, planta por hoy. Gracias, Seba. Muchas gracias siempre. Hacemos pausa musical, que hay más Odisea Cósmica aquí en el 97.1.